Es lo único que este inútil sabe hacer. Esa frase aún me golpea por dentro como si la acabara de escuchar. Han pasado 4 años, pero el eco sigue vivo, frío, clavado en mi pecho como una espina que nunca termina de salir. Me llamo Don Marcelo Luján. Tengo 67 años, y esta es la historia de cómo un padre puede transformar la humillación de su propio hijo en una lección que acabó derrumbando el orgullo de un hombre que se creía intocable. Todo comenzó un jueves de octubre en Salamanca. Aquella mañana, la ciudad amaneció tranquila, con ese olor a pan recién hecho que llega desde las panaderías del barrio de Garrido. Yo preparaba mi café mientras mi hijo, Álvaro, se ajustaba la chaqueta frente al espejo del pasillo. Era su primer día en la empresa de su suegro, una constructora conocida en toda la provincia. «Papá, voy a llegar tarde», me dijo revisando su reloj con esa mezcla de ilusión y nervios propios de quien está a punto de empezar una nueva etapa. Tenía 30 años, graduado en Administración y Dirección de Empresas. Recuerdo perfectamente cuánto trabajé para que pudiera estudiar. Guardias nocturnas, fines de semana enteros, haciendo horas extra, todo para verlo allí, vestido con traje, oliendo a colonia fina y con la mirada puesta en un futuro prometedor. «Te irá bien, hijo», le aseguré. «Tu suegro verá que no se ha equivocado contigo». Él sonrió, pero sus ojos escondían algo que yo no supe leer entonces. Miedo, quizá. Incertidumbre, tal vez. Lo abracé antes de verlo subir al coche y perderse por la avenida. Pasé la mañana inquieto. No conseguía concentrarme. Ordené papeles que ya estaban ordenados. Revisé el móvil cada pocos minutos. Preparé otro café sin ganas. A mediodía, una corazonada me atravesó como una ráfaga. Algo estaba mal. Cogí las llaves y conduje hacia la sede de Construcciones Herrero, la empresa de mi consuegro. Un edificio moderno, gris, tan frío como el carácter del dueño. Entré en recepción. «Buenos días. Busco a Álvaro Luján», empezó hoy. La recepcionista dudó. «Creo que está en mantenimiento, señor». «¿Mantenimiento?» Mi hijo era administrador. Subí las escaleras sin esperar el ascensor. Tercer piso. Puerta metálica. La empujé. Y entonces lo vi. Mi hijo, arrodillado, limpiando un baño de empleados con guantes de goma amarillos. Ahí empezó todo. El mundo se detuvo. Después vino la voz. Esa voz grave, arrogante, cargada de veneno. «Es lo único que este inútil sabe hacer». Levanté la cabeza. Allí estaba don Hernán Gutiérrez, 55 años, dueño de Construcciones Herrero, mi consuegro, padre de Claudia, la esposa de mi hijo. Estaba acompañado por 2 directivos que reían como si presenciaran un espectáculo de circo. Todos señalaban a Álvaro, arrodillado, limpiando aquel baño con unos guantes de goma amarillos. A su lado, Claudia, mi nuera, sonreía, pero no una sonrisa tímida. Era una risa abierta, complacida, como si la humillación de su propio marido fuera una broma privada entre ella y su padre. Ese brillo en sus ojos aún lo recuerdo, puro desprecio disfrazado de diversión. Álvaro levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo algo se rompía dentro de él. Vi la vergüenza hacerse lágrima. Vi a mi hijo, mi niño de siempre, mi muchacho fuerte, temblar. Hernán me vio entonces. Ampliando esa sonrisa cruel, dijo: «Hombre, Marcelo, qué sorpresa. Venías a ver cómo tu administradorcito aprende el oficio desde abajo, ¿no? Todos empezamos así, con las manos sucias». Quise responder, quise gritar, quise borrarle esa expresión de superioridad. Pero no dije nada. Miré a Álvaro una última vez, luego a Claudia, después a ese hombre que creía reinar sobre todos. Me di la vuelta y salí del edificio con la cabeza en alto, aunque por dentro todo se me derrumbaba. Al entrar en mi coche, cerré la puerta y marqué un número que no utilizaba desde hacía años. El despacho del abogado
que me ayudó cuando falleció mi esposa, Isabel, el único capaz de moverse en silencio. Licenciado Castrillo, habla Marcelo Luján. Necesito que investigue todo sobre Construcciones Herrero. Activos, deudas, movimientos internos, todo. Y quiero que nadie sepa que soy yo quien pregunta. Hubo un silencio. ¿Plazo?, preguntó él. 2 semanas, respondí. Le pagaré lo que haga falta. Colgué. Encendí el motor. Mientras avanzaba por la avenida, una única frase resonaba en mi mente. Nadie humilla a mi hijo. Nadie. Álvaro nació un 15 de marzo, un día gris en el hospital de Salamanca. Recuerdo el repiqueteo de la lluvia sobre la ventana mientras lo sostenía por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Su madre, Isabel, lo vio crecer 3 años. Luego la enfermedad se la llevó. Y desde entonces, Álvaro solo me tuvo a mí. Y yo jamás permitiría que nadie le volviera a hacer daño. Recuerdo aquellas tardes en la mesa del comedor, cuando ayudaba a Álvaro con los deberes mientras el sol entraba por la ventana del piso. Siempre fue un chico brillante. Sus profesores del colegio público del barrio repetían lo mismo cada trimestre. Su hijo tiene un futuro enorme, señor Luján. Es responsable, atento y muy trabajador, y yo lo sabía. Veía en sus ojos esa chispa que solo tienen quienes nacen con hambre de aprender. Cuando terminó bachillerato, llegó el momento de la gran decisión. Papá, me dijo una tarde, quiero estudiar administración y dirección de empresas. Quiero ser alguien. Quiero que un día puedas dejar de trabajar y disfrutes la vida como mereces. Me abrazó y lloré. Lloré de orgullo y de miedo, porque sabía el coste de la Universidad Pontificia de Salamanca. Esa misma noche hice cálculos una y otra vez. Mi pensión, mis ahorros, lo poco que había guardado desde que enviudé. No alcanzaba, pero no iba a decirle que no. No a mi hijo. Vendí mi coche viejo, empecé a moverme en autobús, pedí un pequeño préstamo y acepté un trabajo extra reparando muebles los fines de semana. Dormía 4 horas, a veces menos, pero lo conseguí. Álvaro entró en la universidad y destacó desde el primer día. Los viernes volvía a casa. Yo le preparaba su plato favorito, merluza al horno con patatas panadera. Nos sentábamos en el salón y me contaba todo, sus clases, los proyectos, los sueños. Algún día tendré mi propia empresa, papá, y tú serás el primero en beneficiarte. Lo prometo. Yo sonreía. No imaginaba entonces cuánto dolor traerían aquellas palabras años después. Álvaro se graduó a los 23 años con honores. Yo estaba allí, con mi mejor chaqueta gris. Lloré al escuchar su nombre, al verlo subir al estrado, al recibir aquel título que representaba cada sacrificio, cada mañana fría trabajando en el taller, cada euro que dejé de gastar en mí para dárselo a él. Esa noche cenamos en un restaurante del centro. Él insistió en pagar con su primer sueldo como becario en una consultora. Brindamos con vino, reímos. Parecía que la vida nos sonreía al fin. 2 años después, apareció Claudia, la mujer que Álvaro creyó que sería su compañera para siempre. La trajo a cenar. Era educada, amable, con una sonrisa impecable. Pero en su mirada había algo, una frialdad que no supe descifrar entonces, y ojalá lo hubiera visto antes. Cuando aquella noche se marcharon, me quedé pensando si era simplemente mi instinto de padre, o si realmente había algo en Claudia que me inquietaba. Pero Álvaro estaba profundamente enamorado. Hablaba de ella a todas horas, de sus planes, del futuro que imaginaban juntos. 6 meses más tarde, llegó la noticia. Papá, le he pedido matrimonio a Claudia, y ha dicho que sí. Debería haber sentido solo alegría, y parte de mí la sintió, pero otra parte llevaba un nudo en el estómago. ¿Estás seguro, hijo? El matrimonio es para siempre.
Nunca he estado tan seguro de nada, papá, respondió él. La boda se celebró en la finca familiar de los Gutiérrez, a las afueras de Villamayor. Una parcela enorme con césped impecable, pérgolas blancas y un banquete para más de 150 invitados. Yo llegué solo, con un traje azul oscuro que compré en rebajas, y me senté en la zona destinada a la familia del novio, entre rostros desconocidos que me miraban con una mezcla de curiosidad y superioridad. Ese día conocí a don Hernán Gutiérrez, alto, corpulento, traje caro, reloj que brillaba demasiado para mi gusto. Extendió la mano con una sonrisa calculada. Así que tú eres Marcelo, el padre del novio. Álvaro me ha hablado mucho de ti. Un hombre trabajador, ¿verdad? Aquella palabra, trabajador, sonó más a de escasos recursos que a cumplido. Álvaro es un buen hombre, respondí. Estoy seguro de que será un esposo ejemplar para su hija. Eso espero, contestó él. Claudia merece lo mejor. Su esposa, doña Silvia, fue más cordial, pero igual de distante. Me saludó con educación y desapareció entre los invitados. La ceremonia fue preciosa. Álvaro estaba nervioso, pero radiante. Claudia brillaba con un vestido que costaba más que mi coche de entonces. Cuando dijeron, sí, acepto, sentí orgullo. Y también una punzada de melancolía. En la recepción bailé con mi hijo una pieza lenta. Contigo aprendí. Eres el hombre más importante de mi vida, papá, me dijo él. Y tú el mayor orgullo que tengo, Álvaro. No imaginaba que un año después, ese mismo hombre estaría arrodillado en un baño, humillado por el padre de la mujer que amaba. Tras la boda, se mudaron a un piso moderno en Salamanca, cerca de la estación de tren. Claudia siempre fue amable conmigo, pero seguía habiendo ese frío en su mirada, esa distancia. Álvaro trabajaba en una empresa de logística. Ganaba bien, pero Claudia quería más, siempre más. Álvaro, le escuché decir un día, ¿por qué no hablas con mi padre? Podría darte un puesto mejor en su empresa. Álvaro dudó. Me miró. ¿Qué opinas, papá? Y ojalá entonces hubiera tenido el valor de decirle la verdad. Si eso es lo que quieres, hijo, le dije aquel día, hazlo. Pero nunca comprometas tus valores. Nunca. 3 meses después, don Hernán Gutiérrez le ofreció el puesto. Gestor de operaciones. Ese era el título. Un salario atractivo, condiciones excelentes y la promesa de un crecimiento rápido dentro de la empresa familiar. Álvaro aceptó. Su primer día fue un martes de septiembre. Se levantó temprano, se ajustó la corbata frente al espejo del pasillo y me dijo, «Papá, voy a llegar tarde, no quiero empezar mal». Yo, ingenuo, le sonreí. «Vas a estar perfecto, hijo. Tu suegro verá que no se equivocó contigo». Cerré la puerta, lo vi alejarse. Y 3 horas más tarde, mi mundo se vino abajo cuando lo encontré arrodillado limpiando un baño, mientras Hernán lo llamaba inútil y Claudia sonreía como si fuera un espectáculo. Esa noche Álvaro llegó a casa pasada la 1 de la madrugada. Llamó a la puerta con los ojos rojos. Olía a productos de limpieza, a cansancio, a vergüenza. «Papá», fue lo único que logró decir antes de derrumbarse en mis brazos. Lloró como no lloraba desde niño. Lo abracé. Le acaricié el cabello como cuando tenía pesadillas. «No tienes nada que disculparte, Álvaro, nada». Durmió en su antigua habitación, la misma donde colgaban aún sus diplomas, sus medallas del colegio, sus fotos de pequeño. Yo me quedé en el salón sin poder cerrar los ojos, pensando en cada esfuerzo, cada turno extra, cada euro que sacrifiqué para que ese mundo al que tanto aspiraba no le escupiera en la cara. Pero yo no iba a permitirlo. Tomé mi móvil y marqué al licenciado Castrillo. «Licenciado, soy Marcelo Luján otra vez. Necesito que acelere esa investigación. Quiero todo sobre Construcciones Herrero
y sobre Hernán Gutiérrez. Absolutamente todo. 4 días después, un viernes por la tarde, recibí su llamada. Señor Luján, tengo información preliminar. ¿Podemos vernos? ¿Es grave? La pausa que hizo me heló la sangre. Mejor se lo cuento en persona. Mañana a las 10, en mi despacho. Esa noche no dormí. Mientras tanto, Álvaro había regresado al piso con Claudia. Me llamaba cada día, con la voz rota. Papá, no sé qué hacer. Hernán dice que todos empiezan así, que es parte del proceso. Y Claudia dice que no sea orgulloso. Álvaro, le dije, tú estudiaste para ser administrador, no para limpiar baños. ¿Y tu dignidad? Silencio. Dale tiempo, papá, susurró. Solo un poco más de tiempo. Yo sabía que ese tiempo se estaba agotando. Tiempo. Eso era exactamente lo que yo estaba comprando. No para que mi hijo siguiera soportando humillaciones, sino para preparar la caída del hombre que se atrevió a pisotearlo. El sábado a las 10 en punto, estaba sentado en el despacho del licenciado Castrillo, en el centro de Salamanca. Un bufete discreto, elegante, con estanterías repletas de códigos civiles y mercantiles. Castrillo, de 65 años, pelo blanco perfectamente peinado y traje gris oscuro, había sido mi abogado en los peores años tras la muerte de mi esposa. Marcelo, gracias por venir, dijo mientras me ofrecía asiento. Su secretaria nos dejó 2 cafés sobre la mesa. Cuando cerró la puerta, hablé. ¿Qué encontró? El licenciado abrió una carpeta repleta de documentos, informes, balances, registros públicos. Construcciones. Herrero está en serios problemas. Mi corazón dio un salto. Continúe. Don Hernán Gutiérrez posee el 60% de la empresa. Su esposa, doña Silvia, el 20%. El resto está dividido entre 3 socios minoritarios. El negocio se dedica principalmente a obras civiles, reformas de gran escala y contratos municipales. Pasó varias páginas. En papel todo parece estable, pero en la realidad están al borde del colapso. Me incliné hacia adelante. Explíquese. Castrillo señaló gráficos y cifras subrayadas. Hace casi 4 años, Hernán decidió expandirse. Asumió proyectos en Valladolid y Zamora con préstamos millonarios. Más de 15 millones de euros en créditos bancarios. Las obras no dieron los resultados previstos. Una está parada por falta de permisos. La otra solo opera al 35% de lo estimado. Y para colmo, él mantiene un estilo de vida muy por encima de sus ingresos reales. Recordé la boda, la finca en Villamayor, los coches, los trajes, el banquete. Todo empezaba a encajar. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Si no consigue financiación en 6 meses, tendrá que declararse en concurso de acreedores. Los bancos ya lo están presionando. Tiene pagos retrasados, proveedores molestos y una plantilla con nóminas que se han demorado más de una vez. Castrillo cerró la carpeta. Fachada, Marcelo, solo fachada. Es lo que hacen hombres como él. Mantener las apariencias mientras todo se desmorona por dentro. ¿Y el piso donde viven Álvaro y Claudia? A nombre de la empresa, igual que los coches. Me quedé en silencio procesando. ¿Él sabe que lo estamos investigando? No. He sido extremadamente discreto. Respiré hondo. Bien. ¿Cuánto costaría comprar la empresa? El licenciado levantó las cejas. Marcelo, hablamos de millones. ¿Cuánto? Hizo cálculos rápidos. Con 5 millones de euros podrías comprar su parte. Y sinceramente, en su situación, probablemente aceptaría menos. 5 millones. Una fortuna. Pero llevaba toda una vida ahorrando, invirtiendo y trabajando. Y estaba dispuesto a usarlo todo por mi hijo. Había invertido cuando los precios estaban bajos, y con el tiempo, aquellas propiedades valían el triple. Tenía acciones, ahorros, un fondo de inversión y la indemnización de la empresa
donde trabajé más de 2 décadas antes de jubilarme. Había sido pobre, muy pobre, y juré que jamás volvería a estarlo. Cada euro que gané, lo hice rendir, lo multipliqué. Vivía con modestia, conducía un coche del 2012, pagaba un piso pequeño de alquiler, jamás gasté en lujos innecesarios. Todo ese dinero lo guardé para mi vejez, para los estudios de mis futuros nietos, para emergencias. Y esto sí era una emergencia. Quiero que prepare una oferta anónima, le dije al licenciado Castrillo. Utilice una sociedad instrumental. Que Hernán Gutiérrez no tenga la menor idea de que soy yo. El abogado me miró con seriedad. Marcelo, ¿estás seguro? Es mucho dinero, y es un riesgo enorme. Licenciado, respondí, humillaron a mi hijo. Lo pusieron de rodillas limpiando baños mientras su suegro se reía. ¿De verdad cree que me importa el dinero? Castrillo asintió despacio. Entiendo, y tienes razón. Si la empresa está tan mal como creo, él caerá tarde o temprano, con o sin tu intervención. Yo solo voy a acelerar su caída, dije, y me aseguraré de estar ahí cuando ocurra. Muy bien, necesitaré acceso a tus cuentas, propiedades e inversiones. Debo saber con qué contamos. Lo tendrás todo el lunes. Salí del despacho con una claridad que no había sentido en días. Tenía un plan. Y ese plan se llamaba justicia. Pero antes necesitaba saber qué estaba ocurriendo con Álvaro. Esa misma tarde lo llamé. Hijo, ¿podemos comer juntos mañana? Los dos solos. Claro, papá. ¿Va todo bien? Perfectamente. Solo quiero verte. Quedamos el domingo, a las 2 de la tarde, en un pequeño restaurante del centro histórico, lejos de la zona residencial donde vivían Claudia y sus padres. Álvaro llegó puntual. Llevaba vaqueros, una camisa sencilla. Estaba más delgado, con ojeras profundas. Pedimos menú del día. Yo un filete con patatas. Él unas lentejas estofadas. ¿Cómo va el trabajo?, pregunté con un nudo en la garganta. Desvió la mirada. Sigo en mantenimiento, papá. Llevan 3 semanas haciéndome limpiar baños. Hernán dice que es parte del proceso, y Claudia cree que soy yo quien tiene problemas de actitud. ¿Cuánto te pagan? Otra pausa. 800 euros al mes. Sentí un golpe en el pecho. Álvaro, tú cobrabas casi 1.800 en tu trabajo anterior. Esto no es un periodo de prueba, es explotación. Calló. Jugaba con el tenedor. Hijo, mírame, le dije. Alzó la vista, con lágrimas contenidas. No tienes por qué quedarte ahí. Puedes renunciar. Eres un licenciado en administración. Y yo iba a demostrarle que su dignidad valía mucho más que ese sueldo miserable. Tienes experiencia, hijo, le dije. No puedes dejar que te hundan así. Papá, si renuncio, Claudia pensará que soy un fracasado. Su familia ya cree que no estoy a su altura, que vengo de abajo, que no encajo en su mundo. ¿Eso te lo han dicho? No con esas palabras, respondió, pero lo sé. Lo noto en cómo me miran, en cómo hablan. La madre de Claudia siempre hace comentarios. Álvaro, qué curioso tu acento. Álvaro, tu padre vive en Garrido. Qué barrio tan peculiar. Álvaro, nunca habías probado Carabineros, ¿verdad? Se nota. Sentí una rabia fría, profunda. Álvaro Luján, tú vales más que toda esa familia junta. ¿Me escuchas? Tienes estudios, principios, dignidad. Y si ellos no lo ven, es porque están demasiado ocupados mirándose a sí mismos. Pero la quiero, papá. Y quiero que su familia me respete. ¿A qué precio? ¿Tu tranquilidad? ¿Tu autoestima? ¿Tu dignidad? Guardó silencio. Solo se oía el murmullo del restaurante. Hernán, murmuró al fin. Me dijo algo ayer. ¿Qué te dijo? Que si aguanto 6 meses en mantenimiento, me dará un puesto de supervisor con un sueldo de 1.200 euros. 6 meses. 180 días de humillación.
para ganar incluso menos de lo que ganaba antes. Álvaro, ¿te das cuenta? Está ofreciéndote menos dinero después de machacarte medio año. Lo sé, pero Claudia y yo queremos tener hijos pronto. Dice que un crío no puede criarse en un piso de 50 metros, que necesitamos una casa. Su padre nos puede ayudar, si demuestro compromiso. Ahí estaba el anzuelo, la zanahoria colgando frente al burro. Hernán Gutiérrez no solo lo humillaba, lo estaba moldeando, lo estaba rompiendo. Álvaro, escúchame bien, ese hombre no te va a ayudar. Te va a usar hasta que no quede nada de ti. Y cuando ya no sirvas, te tirará como si nada. Dale tiempo, papá, suplicó él. Solo un poco más, por favor. Y supe entonces que lo habían manipulado tanto que ya no podía ver la verdad. Pero yo sí. Nos despedimos en el aparcamiento. Lo abracé con fuerza. Te quiero, hijo. Y jamás permitiré que nadie te destruya. Nunca. También te quiero, papá. Con el corazón hecho polvo pero la mente clara, volví a casa. El lunes fui al banco, recogí todos mis estados de cuenta, visité a un notario y reuní documentos de mis inversiones, de mis propiedades, de todo lo que tenía. El martes se lo entregué todo al licenciado Castrillo. Revisó cada papel, hizo cálculos. Marcelo, tienes más de lo que imaginaba. Con esto no solo puedes comprar la parte de Hernán, podrías quedarte con la empresa entera si mueves bien las piezas. Entonces movámoslas. Necesitaré tiempo, unas 8 o 10 semanas. Hay que crear una sociedad pantalla, simular varios inversores. Hernán no puede sospechar nada. Hágalo, licenciado, y hágalo bien. Esa noche me senté en mi salón y empecé a planear cómo salvar a mi hijo y destruir al hombre que lo destrozó. Aquella noche me quedé solo en mi salón con una copa de vino tinto, mirando por la ventana las luces de Salamanca. Pensé en Álvaro Niño, en sus sueños de convertirse en alguien digno. Pensé en Hernán Gutiérrez, en su soberbia, en la crueldad con la que había tratado a mi hijo. Y pensé en la justicia, esa justicia que tarda, pero llega. Nadie humilla a mi hijo, murmuré en la penumbra. Los días se hicieron semanas, y las semanas se volvieron meses. Cada día veía a Álvaro hundirse un poco más. Me llamaba menos, y cuando lo hacía, su voz era un susurro apagado, como si algo dentro de él se apagara lentamente. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. Todo bien. Pero yo sabía que mentía. Un padre siempre lo sabe. Intenté visitarlo en su piso 3 veces. Las 3, Claudia tenía una excusa distinta. Ay, don Marcelo, hoy tenemos cena con unos amigos. El piso está hecho un desastre por las reformas. Álvaro está muy cansado. Mejor no lo molestemos. Me llamaba don Marcelo, ya no Marcelo, como al principio. Una distancia fría. Un recordatorio de que no era bienvenido. Mientras tanto, el licenciado Castrillo trabajaba sin descanso. Me enviaba informes semanales. La sociedad pantalla ya está constituida, me dijo en una llamada. Se llama Grupo Inversor Armentia S.L. Figura como un fondo de Burgos interesado en el sector de la construcción. Los 3 inversionistas fantasma habían firmado confidencialidad. Nadie sabrá que tú estás detrás, aseguró. Perfecto. La situación de Hernán empeoraba. 2 proveedores ya lo habían denunciado. Había embargos preventivos. Los bancos le estaban cerrando el grifo. Cuando esté desesperado, Marcelo, me dijo el abogado, entonces tendrá que aceptar cualquier oferta. Colgué. Sentí una mezcla de anticipación y culpa. Anticipación por lo que vendría. Y culpa por no poder rescatar a Álvaro más rápido. Pero la justicia verdadera nunca se hace con prisas. Un miércoles por la tarde, Álvaro apareció en mi puerta sin avisar. Eran casi las 8. Yo estaba preparando pollo al horno con patatas. Cuando abrí, se me heló la sangre. Tenía la camisa arrugada,
los ojos rojos, y olía a sudor y lejía. Entró sin hablar, se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. «Hijo, dime qué ha pasado». Tardó minutos en reaccionar. «Hoy», susurró, «hoy me hicieron limpiar el baño privado de Hernán, el de su oficina». Sentí que se me rompía algo dentro. «Había una reunión con clientes de Alemania», continuó. «Cuando entraron, yo estaba de rodillas limpiando su inodoro. Uno de ellos preguntó quién era yo. Un silencio largo llenó la sala. Y él respondió, «Es mi yerno». Me tragué las lágrimas y supe que había llegado el momento de destruir a ese hombre. «Estoy enseñándole que en esta empresa todos empezamos desde abajo», dijo Hernán. Y se rió. Los alemanes rieron con él, como si aquello fuera un chiste privado. Las lágrimas resbalaban por el rostro de Álvaro. Y allí estaba Claudia, sentada en aquella reunión, mirando hacia otro lado como si yo y mi hijo no existiéramos. Me senté a su lado y lo abracé. Su cuerpo temblaba. «He renunciado, papá», susurró. Mi corazón dio un salto. «¿Y qué dijo ese hombre?» Se rió más fuerte, respondió. Me dijo, «Perfecto, ya no te necesitaba. Eres un pésimo empleado y un pésimo marido para mi hija». Luego ordenó a su asistente preparar mi liquidación. 3.000 euros, papá. 3.000 euros por 3 meses de humillación. 3.000 euros, cuando incluso le debían salario atrasado. «¿Y Claudia?», pregunté con cuidado. Álvaro negó con la cabeza. Me siguió hasta el aparcamiento. Me gritó que era un cobarde, que había avergonzado a su familia, que cómo se me ocurría renunciar así, delante de clientes extranjeros, que su padre me había dado una oportunidad y yo la había tirado por la borda. Mi hijo respiró hondo antes de continuar. Le dije que me habían humillado, que tenía dignidad. Y ella me contestó que la dignidad no paga las facturas, que soy un soñador infantil. Se derrumbó en mis brazos, lloró como cuando era niño, como cuando se caía en la plaza y yo lo levantaba, o como cuando tenía pesadillas y buscaba refugio en mi pecho. «Me equivoqué, papá», dijo entre sollozos. «Me equivoqué con Claudia, con su familia, contigo. No te escuché. Ahora no tengo trabajo, ni esposa. No tengo nada». «Tienes tu dignidad, Álvaro», respondí. «Y eso vale más que todo el dinero de Hernán Gutiérrez». Aquella noche se quedó en su antigua habitación. Le preparé su cena favorita, tortilla de patatas y un poco de queso curado. Comimos en silencio, compartiendo un dolor que no necesitaba palabras. Después pusimos música suave, boleros que escuchábamos cuando era niño. «¿Sabes qué es lo peor, papá?», preguntó mirando al techo. «Que una parte de mí sigue queriéndola». «No eres idiota, hijo. El amor no se apaga de un día para otro, pero el amor verdadero no humilla». Después de acostarlo, me quedé solo en el salón. Tomé mi móvil, marqué al licenciado Castrillo. «Licenciado, hay que acelerar todo. No podemos esperar más. Silencio». «¿Qué ha pasado?» «Hernán humilló a Álvaro por última vez. Ahora ese hombre tiene que pagar». «Lo haré, Marcelo», respondió él. «Solo deme la señal», y se la di. «Nos falta afinar algunos detalles. Dame una semana más», me dijo el licenciado Castrillo. 5 días, respondí. «Solo 5. Está bien, 5 días», colgué. Me serví una copa de vino tinto y brindé en silencio. «Por la justicia», murmuré, «y por quienes creyeron que podían destruirnos». Los días siguientes fueron extraños. Álvaro se quedó en mi casa. No quería volver al piso. No quería ver a Claudia. Ella llamó 3 veces. Las 3 respondí yo. «Don Marcelo, necesito hablar con Álvaro». «Álvaro no quiere hablar contigo. Tiene que volver a casa. Somos matrimonio y hay que resolver esto». «¿Resolver qué? ¿Cómo justificar que dejaste que tu padre lo humillara durante 3 meses? ¿Cómo explicar que sonreíste mientras lo machacaban?»
Silencio. Usted no entiende, dijo al fin. Mi padre estaba probándolo. Álvaro no superó la prueba. No es culpa mía. ¿Una prueba? ¿Y cuál era el premio? ¿6 meses más limpiando baños? Mire, don Marcelo, contestó con frialdad. Usted nunca me quiso. Siempre pensó que yo no era suficiente para su hijo. La verdad es que Álvaro tampoco es suficiente para mí. Mi familia tiene estándares, y él no los cumple. Un golpe seco en el pecho, pero me mantuve firme. Tienes razón, Claudia. Nunca fuiste suficiente para mi hijo, porque para serlo hay que tener corazón, y tú no lo tienes. Colgué antes de escuchar su réplica. Cuando me giré, Álvaro estaba en la puerta de la cocina. Había escuchado todo. Gracias, papá. No tienes que agradecerme, hijo. Esa mujer no te merece. Aquella misma noche me llamó doña Silvia, la madre de Claudia. Su voz dulce ocultaba un veneno sutil. Marcelo, hablemos como padres. No tengo nada que hablar con usted. Por favor, 5 minutos. Por el bien de nuestros hijos. Acepté. Álvaro es un buen chico, dijo, pero es sensible. Hernán solo quería endurecerlo, prepararlo para el mundo real. ¿Endurecerlo? ¿Haciéndole limpiar baños con una carrera universitaria? Fue una lección. Y mira, seré sincera. Claudia puede encontrar a alguien mejor. Álvaro nunca encajó en nuestro mundo. Ahí estaba la verdad, desnuda. Entonces déjenle marchar, que se divorcien. No puede ser ahora, respondió. Quedaría mal, la gente hablaría. ¿Qué propone? Que Álvaro vuelva, que pida perdón, que reconozca su error. En 6 meses, quizá 1 año. Si no funciona, se separan sin escándalos. Me reí con amargura. ¿Quiere que mi hijo vuelva a humillarse para que ustedes mantengan las apariencias? Sea razonable, Marcelo. Álvaro está sin trabajo. ¿Cree que encontrará algo mejor? Hernán puede abrirle puertas, si aprende a agachar la cabeza. Ahí supe que no se trataba de puertas, se trataba de cadenas. Ser humilde, dicen, murmuré. Pero lo que quieren es que seas sumiso, Álvaro. Un empleado con título al que puedan manejar a su antojo. Entonces me condenan a la mediocridad, respondió él, porque sin ellos no valgo nada. Prefiero verte vivir con menos, pero con dignidad, que en lujo y vergüenza, contesté. Colgué la llamada con doña Silvia. Las manos me temblaban de rabia. Álvaro apareció en la sala, aún con el pijama y los ojos rojos. ¿Era ella?, preguntó. Sí. ¿Qué quería? ¿Que volviera? ¿Que pidiera perdón? ¿Que siguiera siendo su títere? Asentí. Él se dejó caer en el sofá y miró sus manos con tristeza. A veces pienso que quizá tienen razón, susurró, que soy demasiado sensible, que debería haber aguantado. Álvaro, mírame, alzó la vista. No eres sensible de más, eres humano, y cualquiera tiene límites. Los tuyos fueron atravesados hace tiempo. Defenderte no es debilidad, es coraje. Pero aquí estoy, dijo con voz rota, sin trabajo, sin esposa, viviendo con mi padre a los 30 años. ¿Dónde está lo valiente en eso? En que saliste del lugar que te destruía, respondí. Aguantar es más fácil que enfrentar. Y tú enfrentaste. Sus ojos se humedecieron. ¿Y ahora qué hago, papá? Sonreí. Él aún no lo sabía, pero en 5 días todo cambiaría. Ahora descansas, te curas, y cuando estés listo, empiezas de nuevo. Pero de verdad, no bajo la sombra de nadie. ¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y si Hernán me ha puesto en una lista negra? Créeme, ese hombre tiene problemas mayores que tú. Muy pronto no tendrá tiempo ni de recordarte. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás, hijo, ya lo verás. Aquella noche soñé con justicia, con Álvaro recuperando su vida, con Hernán cayendo, y al despertar tenía un mensaje del licenciado Castrillo. Todo listo. Mañana hacemos la oferta. Prepárese. Sonreí en la penumbra. Que empiece el juego, susurré.
Mientras te lo cuento, pienso en dónde estarás escuchándome. Tal vez en tu cocina, o de camino al trabajo, o sentado en tu salón recordando tus propias heridas. Escríbeme tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde nos escuchan los que defienden la dignidad de los suyos. El jueves me levanté antes del amanecer. Preparé café. Álvaro seguía dormido. Su móvil vibraba sin parar. Mensajes de Claudia, unos suplicando, otros amenazando. Álvaro, vuelve a casa, o mi padre cancelará tu seguro médico. Y ahí entendí que el final estaba cada vez más cerca. ¿Vas a dejar que tu padre te controle toda la vida? Ese era el tipo de mensajes que Claudia enviaba una y otra vez. Cada uno era una manipulación distinta, pero Álvaro ya no respondía. Había aprendido que con gente así, el silencio era la mejor respuesta. A las 9 en punto, sonó mi teléfono. Licenciado Castrillo, buenos días, dije. Marcelo, ¿listo? Más que listo. Perfecto. Hoy mismo enviaré la carta de intención a Hernán Gutiérrez por mensajería certificada, firmada por los representantes de Grupo Inversor del Duero. Mostramos interés en adquirir su participación mayoritaria en Construcciones Herrero. ¿Y la oferta? 22 millones de euros por el 60%. Generosa considerando su situación real, pero no tan alta como para levantar sospechas. ¿Cuánto tiempo tendrá para responder? 72 horas. Diremos que hay otros proyectos y necesitamos una decisión rápida. ¿Y si acepta? Nos reunimos, firmamos un acuerdo preliminar y tras la diligencia debida, en 3 semanas la empresa será suya. ¿Y si rechaza? Lo dudo, está desesperado, tiene préstamos encima, embargos, demandas de proveedores. Si no vende pronto, lo pierde todo igualmente. Entonces, esperamos. Exacto. Paciencia, Marcelo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. El primer movimiento estaba hecho. Recordé cuando Álvaro, con 15 años, me enseñó a jugar al ajedrez. El ajedrez es paciencia, papá, me decía. No importa ganar rápido, importa colocarte bien. Pues ya estaba colocado. Álvaro salió de su habitación cerca de las 10. Llevaba una camiseta vieja, el pelo revuelto y la barba creciendo. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. ¿Dormiste? Mejor que ayer. Soñé con la facultad, con cuando todo era más sencillo. Le serví café. Afuera caía una lluvia fina golpeando la ventana con un ritmo casi tranquilizador. Álvaro, necesito preguntarte algo con sinceridad total. Dime. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Con Claudia, con todo esto, suspiró largo. Una parte de mí quiere creer que cambiará, que pedirá perdón, pero la parte racional sabe que eso no pasará. No es solo ella, es su familia, su forma de ver el mundo. Para ellos, siempre seré menos. ¿Y qué necesitas para cerrar ese capítulo? Miró su taza como si buscara respuestas en el fondo. Verlos caer, papá. Necesito saber que no son intocables. Sonreí sin que me viera. A veces, hijo, la vida se encarga sola, y Hernán ha sembrado demasiada soberbia. Álvaro asintió. Bebió su café en silencio, sin saber que la caída de los Gutiérrez ya había comenzado. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Álvaro mientras removía el café. Que Claudia no siempre fue así. Al principio era atenta, cariñosa, o eso creía. Ahora no sé si fingía o si su familia la cambió. La gente no cambia tanto, hijo, respondí. Lo que cambia es la máscara. Con el tiempo se cae y aparece la verdadera persona. Él asintió en silencio. Pasamos el resto de la mañana tranquilos, viendo películas antiguas en la televisión, comiendo palomitas como cuando él tenía 15 años y pasábamos los domingos tirados en pijama sin hacer nada productivo. A las 3, mi teléfono vibró. Mensaje del licenciado Castrillo. La carta fue entregada. Hernán Gutiérrez la recibió personalmente. Ahora toca esperar.
Le respondí. Perfecto. El viernes transcurrió lento, muy lento, como cuando esperas resultados médicos. Cada hora parecía 3. Álvaro salió a buscar trabajo, envió currículums, habló con antiguos compañeros de la universidad, contactó empresas de Salamanca y Valladolid. Necesitaba sentir que avanzaba, aunque fuese despacio. Yo me quedé trabajando desde casa, pero mi mente estaba en otro sitio, en el sobre que Hernán había abierto, en su reacción, en su desesperación disfrazada de orgullo. El sábado por la mañana sonó mi móvil. Número desconocido. ¿Sí? Pregunté. ¿Don Marcelo Luján? Soy Patricia Domínguez, asistente ejecutiva de don Hernán Gutiérrez. El señor Gutiérrez desea reunirse con usted hoy, si es posible. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo tenía mi número? ¿Para qué quería verme? No tengo nada que tratar con él, respondí. Si tiene asuntos con Álvaro, que los hable directamente con mi hijo. El señor Gutiérrez insiste. Dice que es importante. Tiene una propuesta que podría beneficiarle. No me interesa. Buenos días. Colgué. Álvaro estaba en la puerta, serio. ¿Era quien creo que era? Sí, su asistente. Quiere reunirse conmigo. Quiere manipularme para que yo te convenza de volver. No irás, ¿verdad? Por supuesto que no, dije, aunque algo me inquietaba. ¿Por qué ahora? Una hora después, el teléfono fijo sonó. Era Claudia. Señor Luján, necesito que escuche, dijo con voz tensa. Mi padre está dispuesto a darle a Álvaro otra oportunidad. Un puesto real, gerente de recursos humanos, sueldo de 3.500 euros mensuales, coche de empresa, todo incluido. Me quedé en silencio. ¿Un puesto así? ¿Ahora? Demasiado conveniente. ¿Por qué el cambio, Claudia? Pregunté al fin. Porque mi padre se dio cuenta de que fue duro con Álvaro. Quiere arreglarlo. Quiere que volvamos a ser una familia. Mentiras. Olían a miedo, no a arrepentimiento. ¿Esto lo dices tú? ¿O lo dice él? Silencio. A mí me importa Álvaro, respondió al final. Pero también tengo que pensar en mi familia. Ahí estaba la verdad. Siempre primero su familia. Nunca mi hijo. A mí me importa mi matrimonio, señor Luján, insistió Claudia, con un tono que buscaba sonar razonable. Y sé que usted también quiere lo mejor para su hijo. Un buen trabajo, estabilidad, un futuro. Lo que quiero es su dignidad, respondí. Y eso no está en venta. Mire, se lo diré claro, replicó. Álvaro sin nosotros no es nadie. No va a encontrar algo así en ningún sitio. Mi padre tiene contactos. Puede ayudarlo o puede hundirlo. Es su decisión. Ahí estaba la amenaza disfrazada de oferta. Dile a tu padre que mi hijo no está en subasta, contesté, y que sus advertencias no asustan a nadie aquí. No son advertencias, es la realidad. Si usted le quisiera de verdad, lo convencería de aceptar. Es su única oportunidad. Si tú le quisieras de verdad, jamás habrías permitido que lo humillaran, dije y colgué. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Álvaro había escuchado todo desde la sala. ¿35.000 euros al año? Preguntó. Es más de lo que ganaba antes. Lo sé. ¿Crees que debería aceptarlo? ¿Tú qué crees? Le dije. Se sentó en el sofá, mirando al techo. Creo que es una trampa. Creo que me tendrían bajo control, amenazándome siempre, y que sería un infierno elegante. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero también tengo miedo, papá. Miedo de no conseguir nada mejor. Miedo de decepcionarte. Miedo de quedarme atrás. Me senté a su lado y tomé su mano. Álvaro, escucha bien. No eres un fracasado. Tuviste el valor de poner un límite. Eso te hace más fuerte que cualquiera de ellos. ¿Y el trabajo? Las cosas acaban colocándose, créeme. ¿Por qué estás tan seguro? Porque la soberbia siempre termina cayendo. Siempre. A las 5 recibí la llamada que esperaba.
Don Marcelo, acepta la reunión, dijo el licenciado Castrillo con entusiasmo. Quiere negociar con Grupo Inversor del Duero. Cerré los ojos. ¿Cuándo? Propone el martes, pero no iremos a su oficina. Ya reservé una sala en el Hotel Alameda Palace, en una sala privada. Terreno neutral. Perfecto. Usted dirá, no directamente. Iréis vosotros. Yo estaré cerca. Aún no puede verme. Esto está pasando, Marcelo. Sí, y cuando termine, Hernán Gutiérrez entenderá lo que es perderlo todo. Colgué. Afuera la lluvia se había detenido. El cielo clareaba. Ese martes cambiaría nuestras vidas, y nadie estaba preparado para lo que venía. Y yo estaré en la habitación contigua, me dijo el licenciado Castrillo mientras subíamos al ascensor. Hay una puerta de conexión y podrás escucharlo todo gracias al sistema de audio que instalé. Cuando llegue el momento adecuado, entraré a consultarte y haremos la revelación. Perfecto, respondí. Marcelo, ¿estás absolutamente seguro? Una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Nunca he estado más seguro. Bien, nos vemos mañana a las 8:30 para preparar todo antes de que llegue Hernán Gutiérrez. Esa noche me observé en el espejo del baño. A mis 67 años, con arrugas marcadas y el pelo cada vez más blanco, vi algo que hacía mucho no veía. Determinación. Fuego. A las 9, Álvaro salió de su habitación, afeitado y bien vestido. Papá, tengo una entrevista de trabajo. ¿Dónde? Una empresa de logística de aquí, de Salamanca. Coordinador de operaciones. No es un gran sueldo, pero es digno. Sonreí. Mi hijo estaba recuperando su luz. Estoy orgulloso de ti, Álvaro. Ve y demuestra quién eres. ¿Y tú qué harás hoy? Tengo una reunión del trabajo, mentí. Nada especial. Le vi marcharse por la ventana. Caminaba más erguido, como si el peso empezara a levantarse de sus hombros. Pasé el resto del día preparando todo. Elegí mi mejor traje azul marino, sencillo y discreto. Quería que, cuando Hernán me viera, me reconociera como aquel hombre al que había despreciado, justo antes de descubrir que yo era quien estaba comprando su empresa. A las 6, Álvaro volvió de su entrevista. Creo que me fue bien, nada raro, todo normal. ¿Ves? El mundo está lleno de gente decente. Solo tropezaste con la familia Gutiérrez primero. Álvaro sonrió ligeramente. Después cenamos pasta con tomate casero. Era reconfortante, como los días tranquilos de antes. Esa noche casi no dormí. A las 5 me levanté, me duché y me preparé con calma. Cada detalle tenía que ser perfecto. A las 7:30 salí de casa rumbo al Hotel Alameda Palace. El tráfico estaba pesado, pero llegué a las 8:20. El licenciado Castrillo ya me esperaba con los inversionistas fantasma. Marcelo, dijo Roberto Mendoza, es un honor ayudarle. Subimos a la sala presidencial. El sistema de audio funcionaba impecablemente. A las 10 en punto, escuché la puerta abrirse. Buenos días, señores, dijo Hernán Gutiérrez, con su voz arrogante de siempre. La partida acababa de comenzar. Como expresamos en nuestra carta, dijo Roberto Mendoza, Grupo Inversor del Duero está interesado en adquirir participación mayoritaria en Construcciones Herrero. Sí, recibí su propuesta, respondió Hernán Gutiérrez. Su voz sonaba controlada, pero debajo había tensión. 22 millones de euros por el 60% de mis acciones. Es interesante. Es una oferta justa considerando la situación actual del sector, añadió Santiago Villarreal. Hubo un silencio largo. Yo, desde la habitación contigua, podía imaginar a Hernán midiendo cada palabra. Mi empresa es sólida, insistió él. Tenemos contratos vigentes, personal calificado, 2 obras en marcha. Obras trabajando al 30 y al 40% de su capacidad, intervino el licenciado Castrillo, con tono frío y profesional.
además de préstamos bancarios con intereses altísimos, facturas pendientes y 2 demandas activas de proveedores. Silencio. Más pesado esta vez. Han hecho su tarea, admitió Hernán. Su voz ya no era tan segura. Por supuesto, respondió Roberto. No invertimos a ciegas. Sabemos exactamente dónde estamos entrando. Por eso nuestra oferta es generosa. ¿Y qué pasará conmigo?, preguntó Hernán con un hilo de orgullo herido. ¿Piensan echarme? No necesariamente, dijo Roberto. Puede quedarse como director de operaciones con un sueldo fijo, pero las decisiones estratégicas las tomará la nueva junta. Escuché un golpe seco. Había golpeado la mesa. Yo construí esta empresa. Es el legado de mi familia. Un legado que está a punto de perderse si no acepta, contestó Castrillo. Los bancos ejecutarán embargos en menos de 3 meses. Va a perder la empresa, la casa, los coches, todo lo que está a su nombre. Esto es extorsión. No, señor Gutiérrez. Esto es negocio, dijo Santiago. Usted cometió errores graves. Nosotros le ofrecemos una salida digna. Otro silencio. Respiraciones tensas. ¿Y si rechazo?, dijo finalmente Hernán. Entonces esperaremos a que los bancos rematen la empresa, respondió Roberto. Probablemente la compremos por la mitad. Hijos de, murmuró Hernán. No somos enemigos, añadió Santiago. Queremos salvar los empleos. Pero usted debe aceptar la realidad. Minutos después, se escucharon sillas moviéndose. Hernán pidió hablar en privado con su abogado. La puerta de la sala se cerró. Escuché la voz de Hernán, más baja, rota. Jorge, ¿qué tan mal estoy? El abogado suspiró. Muy mal, Hernán. Ellos tienen razón. Los bancos ya preparan embargos. Si no aceptas, lo pierdes todo. Esta oferta te salva y te deja un sueldo. No puedo. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? Y su voz tembló como nunca antes. Voy a recordarte, continué con voz firme, que hay consecuencias para todo. Y esta vez, Hernán, no vas a esconderte detrás de tus contactos ni de tus apellidos. El director de Construcciones Herrero se quedó helado. Él, que tantas veces había hablado con soberbia frente a Álvaro, que lo había llamado torpe, que lo había relegado a tareas indignas, a pesar de su título en ingeniería civil, ahora no podía articular una sola palabra. Esto es una vendetta personal, logró decir al fin. No es un trato empresarial. Te equivocas, respondí. Es ambas cosas. La empresa será mía en 2 semanas. Eso es un hecho. Pero lo personal, Hernán, lo personal también se paga. Hernán miró desesperado a su abogado, buscando algún resquicio legal que le permitiera salir de aquella emboscada silenciosa. Pero el licenciado Castrillo ya había revisado todo. Estados financieros, contratos, deudas, sanciones administrativas. No había escapatoria. Marcelo, dijo Hernán, casi implorando, tú no entiendes el mundo de los negocios. Esto es brutal. Brutal fue ver a mi hijo llegar a casa con la mirada rota, respondí. Brutal fue escucharlo decir que se sentía un estorbo. Brutal fue verlo trabajar horas extras sin cobrar un solo euro, mientras tú presumías coches nuevos. Hernán tragó saliva. Los inversionistas fantasma, Roberto Mendoza, Santiago Villarreal y Héctor Fuentes, permanecían en silencio, observando cada gesto. Parecían esculturas de mármol, elegantes, imperturbables. Era el ambiente perfecto para que la verdad pesara más. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó Hernán al fin, derrotado. Quiero tu empresa, respondí. Y quiero que entiendas que jamás debiste subestimar a un padre, mucho menos a uno que ya no tenía nada que perder. El silencio se volvió espeso. Castrillo deslizó los documentos hacia Hernán. Debe firmar aquí, indicó. Es un acuerdo preliminar irrevocable. Sus manos temblaron mientras tomaba la pluma.
no por dudas, sino por el sabor amargo de la humillación. Firmó: Hernán Gutiérrez, el hombre que había aplastado a tantos empleados por orgullo, acababa de entregar su imperio a la madre del muchacho al que llamó inútil. Respiré hondo. Era solo el comienzo. La dejé pasar con cautela. Claudia entró a la sala mirando todo como si fuera la primera vez que veía la casa. Tenía la voz rota, llena de una urgencia que nunca le había escuchado. Señor Luján, Marcelo, por favor, ayúdeme. No estoy aquí para ayudarte, Claudia. Vine escuchándote humillar a mi hijo durante meses, fingiendo preocupación solo cuando te convino. Ella bajó la mirada, respirando temblorosa. No sabía lo que estaba pasando. Mi madre... Hernán. Todos decían que Álvaro necesitaba carácter, que así funcionan las empresas. Yo solo seguí lo que me decían. Claro, respondí. Y mientras tanto él limpiaba baños, escuchaba insultos, y tú lo observabas sin mover un dedo. Claudia apretó los puños. Hernán está fuera de sí. Cuando supo que usted compró la empresa, perdió el control. Dice que Álvaro lo traicionó, que usted destruyó su legado. Ha empezado a llamarme a todas horas. Tengo miedo. La miré en silencio. Ya no veía arrogancia en ella, sino miedo genuino. ¿Y qué quieres de mí? Necesito hablar con Álvaro. Necesito decirle que lo siento. Necesito verlo. Él decidirá si quiere escucharte, respondí, pero no voy a permitir que lo manipules de nuevo. Claudia negó rápido con la cabeza. No es manipulación. Perdí todo, Marcelo. Mi familia se desmoronó. Hernán me culpa a mí, me grita, dice que lo arruiné. Yo no tengo dónde ir. Se le quebró la voz. Por un instante, vi a una mujer atrapada en la sombra de su padre, igual que Álvaro lo estuvo. Claudia, las consecuencias de tus actos no son mi responsabilidad. Álvaro está reconstruyéndose. No voy a exponerlo a más dolor. Solo quiero pedirle perdón, susurró. Una vez. Nada más. Guardé silencio. No era mi deber protegerla, pero tampoco convertirla en enemiga. Pensé en Álvaro y en lo que significaba cerrar heridas. Está bien, dije al fin. Hoy hablaré con él. Si acepta verte, te avisaré. Si no, tendrás que respetarlo. Claudia asintió, derrotada. Gracias, de verdad. La acompañé a la puerta. Mientras se alejaba por la acera, entendí que la batalla más grande no había sido contra Hernán, sino contra el miedo de mi propio hijo a sentirse pequeño. Y esa batalla, por fin, estaba ganándose. Nos sentamos en la sala. El ambiente era tenso, casi helado. Mi padre está destruido, comenzó Claudia. No ha salido de su despacho desde ayer. Mi madre no duerme. Mis tíos están furiosos. ¿Cómo pudo hacerles esto? ¿Cómo pudo destruir a mi familia? Me reí sin alegría, apenas un soplo irónico. ¿Cómo pude? ¿De verdad me preguntas eso? Tu padre humilló a mi hijo durante meses. Tú te reíste mientras lo hacía. Nos trataron como si no valiéramos nada. Mi papá solo quería enseñarle a ser fuerte. No merecía este golpe. Tu padre no enseñaba, Claudia. Abusaba, y ahora paga la factura. Ella se levantó, temblorosa. Usted es cruel, vengativa. Álvaro lo verá tarde o temprano. Álvaro ya lo vio, y también vio que se casó con la mujer equivocada. Él volverá conmigo. Siempre vuelve porque me necesita. No, Claudia, lo necesitabas tú. Se marchó dando un portazo. Antes de irse murmuró: esto no acaba así. Mi familia tiene abogados. Vamos a recuperar lo que es nuestro. Inténtalo, respondí. Solo perderéis más. Cuando Álvaro regresó, le conté la visita. ¿Vino aquí? Sí. A amenazarme. Él respiró hondo. Tengo que hablar con ella. Necesito cerrar todo. Esa tarde volvió al piso donde habían vivido. Regresó 3 horas después, cansado pero tranquilo. Le dije que quiero divorciarme.
que lo nuestro murió cuando aceptó que su padre me humillara. ¿Y qué dijo? Lloró, prometió cambiar. Pero ya no siento nada. Mamá, es como si el amor se hubiera disuelto. El amor real no se evapora. Lo que tú tenías era esperanza, y la esperanza se rompe con la verdad. Los días siguientes fueron tensos. Don Hernán intentó sabotear la venta llamando a proveedores, pero el licenciado Castrillo frenó cada intento. Todo estaba firmado. El viernes anterior al cierre, recibí una llamada inesperada. Soy Alejandra Gutiérrez, hermana de Hernán. Solo quiero darle las gracias. Mi hermano ha destruido a demasiada gente. Usted hizo lo que ninguno de nosotros se atrevió. Colgó antes de que pudiera responder. La víspera del cierre, Álvaro y yo cenamos mole. Mañana cambia todo, susurró. Sí, mañana empieza tu vida nueva. El martes llegó luminoso. Álvaro se puso su traje gris Oxford. Desayunamos en silencio. Llegamos al despacho del licenciado Castrillo a las 9:30. Dentro ya estaban los inversionistas, algunos abogados, y en una esquina, derrotado, don Hernán Gutiérrez. Buenos días, dijo Castrillo. Procedamos. Aquella frase de Álvaro quedó flotando en el aire mientras ambos mirábamos el sinfín de documentos que aún teníamos sobre la mesa. Yo, don Marcelo Luján, con mis 70 y tantos años encima y el cansancio propio de una jornada que parecía interminable, me acerqué a su lado y puse una mano en su hombro. Sí, hijo, llevará años, pero esta vez el esfuerzo será para construir, no para aguantar humillaciones. Álvaro respiró hondo. La pantalla del ordenador mostraba cifras en rojo, deudas, proveedores cansados de esperar y contratos mal gestionados por don Hernán Gutiérrez. Aún así, en los ojos de mi hijo había algo nuevo, determinación. Papá, yo puedo con esto, ¿verdad? Asentí sin dudar. Si alguien puede, eres tú. Lo que te hicieron en Madrid no te rompió, te templó. El licenciado Castrillo regresó a la oficina con un montón de carpetas bajo el brazo. Don Marcelo, don Álvaro, esto es todo lo que hemos recopilado. La mitad de los problemas se solucionan con reestructuración, la otra mitad con liderazgo. Miró a mi hijo con respeto. Y usted lo tiene. Álvaro se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Me preocupa el equipo. Algunos aún tienen miedo. Otros están resentidos. Yo sonreí. El miedo se cura con coherencia. El resentimiento, con justicia. Y tú eres justo. Desde la ventana del despacho, situado en un edificio empresarial de la zona norte de Salamanca, donde habíamos trasladado temporalmente parte de la gestión, podía verse el tráfico lento de la tarde. Papá, ¿crees que Hernán intentará algo? Me encogí de hombros. Seguramente. Los hombres como él no aceptan la derrota, pero ya no tiene poder sobre ti. Álvaro cerró su portátil. Su voz sonó firme. Mañana temprano quiero reunir a los jefes de área. Quiero explicarles el plan completo y empezar a delegar responsabilidades. Asentí satisfecho. Eso es, hijo. Liderar no es cargar con todo, es enseñar a otros a caminar contigo. Antes de irnos, apagué la luz del despacho. Álvaro, dije mientras bajábamos por las escaleras, hoy ha empezado tu verdadera vida profesional. Todo lo anterior solo fue preparación. Él sonrió por primera vez en días. Gracias, papá. Esa noche supe que mi hijo, por fin, había recuperado algo que Hernán casi le roba para siempre, su dignidad. Lo escuché respirar hondo antes de continuar. Y sé que ahora no tengo nada. Perdí la empresa, la casa, mi familia, y lo merezco. Lo sé. No dije nada. El café humeaba entre nosotros, pero el aire era denso, pesado. Marcelo, yo destruí a tu hijo. Lo hice porque pensé que era débil. Pensé que podía moldearlo, someterlo, convertirlo en otro peón de mi juego. Pero era yo quien estaba roto,
no él. Mantuve la mirada firme. ¿Y viniste a decirme eso para qué? Hernán bajó la vista. Porque no puedo seguir sin pedir perdón. No quiero que pienses que me alegro por lo que pasó. Yo estoy pagando cada una de mis decisiones. Eso no cambia nada, respondí. Lo sé, solo quería que lo supieras. Durante un largo momento ninguno habló. El murmullo del café, las cucharillas chocando, el aroma del tostado, todo parecía lejano. Finalmente dije, no soy juez de nadie, Hernán, pero entiéndelo, lo que hiciste no fue solo un error, fue crueldad. Lo sé, murmuró. ¿Puedo al menos hablar con Álvaro algún día? No depende de mí. Asintió lentamente, derrotado. Pagó su café y se marchó sin mirar atrás. Cuando regresé a casa, Álvaro estaba en la cocina preparando tortilla de patatas, como cuando era pequeño, y quería animarme. ¿Qué tal la reunión?, preguntó. Interesante, respondí, pero no importante. Él sonrió. Mañana tengo una reunión grande con los directores de área. Estamos preparando un plan para invertir en maquinaria nueva. Se le iluminaban los ojos. Era el mismo muchacho que años atrás soñaba con cambiar el mundo desde un despacho pequeño de estudiante. Estoy orgulloso de ti, le dije. Él dejó la sartén, se volvió y me abrazó. Gracias, papá. Gracias por no abandonarme cuando todo se derrumbó. Esa noche, mientras Salamanca se llenaba de luces cálidas y el barrio de Garrido respiraba en silencio, me quedé mirando por la ventana. Pensé en lo que Hernán había dicho, en lo que había perdido, en lo que nosotros habíamos ganado. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en la serenidad de saber que tu hijo recuperó su vida, su dignidad y su propósito. Y eso, para mí, lo era todo. Lo escuché respirar hondo antes de continuar. Y sé que ahora no tengo nada. Perdí la empresa, la casa, mi familia, y lo merezco. Lo sé. No dije nada. El café humeaba entre nosotros, pero el aire era denso, pesado. Marcelo, yo destruí a tu hijo. Lo hice porque pensé que era débil. Pensé que podía moldearlo, someterlo, convertirlo en otro peón de mi juego. Pero era yo quien estaba roto, no él. Mantuve la mirada firme. ¿Y viniste a decirme eso para qué? Hernán bajó la vista. Porque no puedo seguir sin pedir perdón. No quiero que pienses que me alegro por lo que pasó. Yo estoy pagando cada una de mis decisiones. Eso no cambia nada, respondí. Lo sé. Solo quería que lo supieras. Durante un largo momento ninguno habló. El murmullo del café, las cucharillas chocando, el aroma del tostado, todo parecía lejano. Finalmente dije, no soy juez de nadie, Hernán, pero entiéndelo, lo que hiciste no fue solo un error, fue crueldad. Lo sé, murmuró. ¿Puedo al menos hablar con Álvaro algún día? No depende de mí. Asintió lentamente, derrotado. Pagó su café y se marchó sin mirar atrás. Cuando regresé a casa, Álvaro estaba en la cocina preparando tortilla de patatas, como cuando era pequeño, y quería animarme. ¿Qué tal la reunión?, preguntó. Interesante, respondí. Pero no importante, él sonrió. Mañana tengo una reunión grande con los directores de área. Estamos preparando un plan para invertir en maquinaria nueva. Se le iluminaban los ojos. Era el mismo muchacho que años atrás soñaba con cambiar el mundo desde un despacho pequeño de estudiante. Estoy orgulloso de ti, le dije. Él dejó la sartén, se volvió y me abrazó. Gracias, papá. Gracias por no abandonarme cuando todo se derrumbó. Esa noche, mientras Salamanca se llenaba de luces cálidas y el barrio de Garrido respiraba en silencio, me quedé mirando por la ventana. Pensé en lo que Hernán había dicho, en lo que había perdido, en lo que nosotros habíamos ganado. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces llega en la serenidad de saber que tu hijo recuperó su vida, su dignidad y su propósito.
Y eso, para mí, lo era todo. Hoy, 5 años después, miro por la ventana de mi piso en el barrio de Garrido y sonrío. Álvaro y Diana se casaron hace 2 años en una ceremonia sencilla en Cuenca, rodeados de gente que los quiere de verdad, sin lujos ni apariencias. Ahora esperan a su primer hijo, mi primer nieto, un milagro que llega cuando el alma ya aprendió a levantarse después de tantas batallas. La antigua empresa de don Hernán Gutiérrez ya no existe. Ahora se llama Industrias Luján, y el director general es mi hijo. Diana dirige el área de diseño, y yo, después de tantos años de lucha, me retiré el año pasado, dejando paso a una nueva generación que entiende mejor que nadie el valor de la dignidad. A veces, cuando salgo a caminar por el centro de Salamanca, veo a don Hernán desde lejos. Está solo, envejecido, con esa mirada opaca de quienes perdieron lo único que creían importante. No siento odio, ni siquiera satisfacción, solo una comprensión fría. Él construyó su propia caída, decisión tras decisión, humillación tras humillación. Nadie tuvo que destruirlo. Él lo hizo solo. Marina, la exmujer de Álvaro, terminó divorciada de nuevo, viviendo con su madre en Guadalajara. Gabriela trabaja ahora en una pequeña tienda de ropa. No les deseo mal, simplemente ya no forman parte de nuestra historia. Álvaro me visita todos los domingos. Trae a Diana, cocinamos juntos, reímos como antes. El domingo pasado, mi hijo me miró con una ternura que no veía desde niño. Papá, quiero que seas el padrino del bebé. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Será el honor más grande de mi vida, hijo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber invertido todos mis ahorros en comprar aquella empresa que casi nos destruye. Siempre doy la misma respuesta. Ni un segundo. Porque no se trataba del dinero. Se trataba de enseñarle a mi hijo que la dignidad no se negocia, que nadie tiene derecho a pisotearlo. El dinero volvió. La empresa prosperó. Pero lo más valioso fue ver a mi hijo recuperar su luz. La justicia tarda, sí, pero cuando llega, llega completa. Y dulce, muy dulce. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.